Es Ernesto Villalobos, soy ingeniero químico, ya lo descubrí, y hemos estado trabajando esto ya hace aproximadamente unos 3, 4 años. Hemos hecho cápsulas, o sea, escritos, información, de ahí surgieron esas pláticas, todo con el fin de ayudar, de hacer que más gente conozca los grandes beneficios que se obtienen de la cannabis medicinal y en este caso del CBD. El tema de hoy que nos lleva es el deporte. Yo creo que todos en alguna forma estamos involucrados en el deporte, y no necesariamente el deporte, sino en el ejercicio en sí. Entonces, el día de hoy vamos a tratar cuál es la relación que tiene el CBD precisamente con el deporte, qué es lo que hace ahí. Y entonces entraremos en detalle. Hace muchos años, en el siglo primero y segundo de nuestra era, el poeta romano Décimo Junio Juvenal, que vivió en esos siglos, escribió uno de sus poemas satíricos que denominó esta frase muy hermosa: mente sana en cuerpo sano. Desde entonces se concibe que la salud, tanto mental como física, están totalmente unidas. Y de hecho, en la época que Juvenal vivió, ya se tenía el uso de la cannabis en Roma. O sea, desde 3 o 4 siglos antes ya utilizaban la cannabis en Roma. Entonces se dan cuenta que ya existía lo que hoy vamos a hablar del CBD. No se sabía qué era CBD, pero se sabía que la cannabis era un método terapéutico para conservarse sano. Pero vamos a hacer una pequeña aclaración que creo que vale la pena. Que ver deportes en sí, pues que nos gustan los deportes, vemos los deportes, pero no hacemos ejercicio. Entonces, por lo tanto, pues realmente no recibimos los beneficios del deporte. Cuando hablamos del CBD y el deporte, vamos a hablar de los que practican el deporte o algún ejercicio. Y ese está destinado, esa plática, precisamente a eso. Ver qué beneficio nos da el deporte y qué beneficio le ofrece el CBD al deporte. Esa es una forma de poder expresar lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Qué nos hace el deporte? O sea, nosotros como seres humanos, cuando practicamos un deporte o un ejercicio, ¿qué es lo que nos hace? Primero, reduce los síntomas de ansiedad y de depresión. Esto es porque ya sea un ejercicio anaeróbico o aeróbico, practicado de 3 a 5 días a la semana, pues vamos a hacer que se tenga que se libere las betas endorfinas, que van a ser las que van a propiciarnos ese bienestar, nos hace sentir bien, precisamente por esa liberación de esas endorfinas. Aparte de eso, activa a 3 hormonas fundamentales que en el punto 3 los vamos a tratar, que es la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, además de la anandamida. Entonces son hormonas que nos dan un sentido de estar contentos, de estar con ánimo. Y eso es lo que nos produce el deporte o el ejercicio. Obviamente se elimina la ansiedad y se elimina la depresión. Por otro lado, aumenta el umbral del dolor. Eso es muy conocido. Todos sabemos que empezamos a practicar el deporte, el ejercicio, y al cabo de un día o dos sentimos dolor, pero al cabo de una semana de estarlo practicando, ya cada día sentimos menos dolor, porque el umbral del dolor se va cada día haciendo más grande. Entonces viene siendo la analgesia que se viene provocando, donde vamos evitando que sentamos ese dolor poco a poco. Esto es muy importante porque al liberarlas de las betas endorfinas, también que son las que inhiben precisamente a las fibras que transmiten el dolor. Entonces, por eso hay una razón científica de por qué se va eliminando poco a poco el dolor. La otra circunstancia, como ya mencioné, libera la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, y también a la anandamida, o sea, son elementos fundamentales de estas hormonas. Todos sabemos que las hormonas pues son los mensajeros químicos de nuestro organismo, y entonces al momento que las libera va a regular las emociones y va a hacer que tengamos incluso a nivel de aplicación de un psicoterapeuta, nos va a ayudar precisamente que la liberación de esas hormonas tengamos un bienestar o una forma positiva de ver la vida. Entonces, por esa razón el deporte nos ayuda a ver mejor la vida. Y ahí viene siendo la relación de mente sana en cuerpo sano. Después viene siendo cuando nos sentimos así, que no tenemos ansiedad, que tenemos una situación de sentirnos bien, con placer, con cierto grado de satisfacción. Entonces tenemos una mejor autoestima, y si lo vemos en nuestro espejo, pues vamos a contemplar una persona que ya está pues con mejor cuerpo, con un ánimo más positivo. Obviamente va a aumentar nuestra autoestima. Eso también lo está dando el deporte.
También una situación muy importante, que es una menor degeneración neuronal, o sea, va a evitar la degeneración neuronal el deporte. Hay muchas razones. Las razones puede ser desde que de que al momento que se libera la dopamina vamos a tener un aspecto cognitivo mayor, pero la dopamina también nos va a dar el aspecto motor, nos va a dar la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, o sea, la atención, el placer. Hay muchas cosas positivas que nos da el hecho que tengamos una cierta activación o liberación de la dopamina. Entonces, obviamente, esto hace que tengamos una menor degeneración neuronal. Mucha de las degeneración neuronal es precisamente porque se va eliminando poco a poco la dopamina. Y el deporte nos hace que tengamos una síntesis o una producción mayor de dopamina. Y eso obviamente evita la degeneración. Por otro lado, mejora el rendimiento cognitivo. Vuelvo a insistir sobre la dopamina. La dopamina maneja en nuestro cerebro el aspecto cognitivo, del conocimiento, el del razonamiento. Entonces, esto precisamente nos ayuda a que tengamos una forma mejor de ver las cosas, de comprenderlas más. Por otro lado, mejora la función sensorial del cerebro, porque hacer una serie de neurotransmisores, o sea, vamos a hablar de la forma en que se va comunicando el cerebro, vamos a tener esa actividad neuronal va a ser, de hecho, como el momento en que nosotros estamos trabajando, vamos a tener una actividad de mayor cantidad de sangre en nuestro cerebro, se va a oxigenar, y esto hace que entonces que haya una mejor comunicación, y el resultado de inmediato viene siendo que nuestra función cerebral se vuelve mucho más sensible, porque hay una mejor comunicación. Y por último, al tener todos estos 7 elementos fundamentales en nuestro organismo, que nos sentimos bien, que estamos muy atentos a lo que pasa, que estamos continuamente en una actividad, eso hace que tengamos obviamente el aspecto de la socialización. ¿Por qué? Porque nos va a decir el deporte nos hace una disciplina de vida, y esta disciplina de vida nos hace ser más positivos, nos hace ser más ordenados, y eso nos lleva a la empatía, a la socialización. Entonces, si se dan cuenta, una cosa lleva a la otra, pero en general el deporte, el ejercicio, nos lleva a la parte positiva. Y volvemos a la frase de Juvenal, mente sana en cuerpo sano. O sea, es una referencia uno de otro. Ahora bien, el deporte nos da una disciplina de vida que lo hemos ya mencionado. Eso es muy importante, porque nosotros en la actualidad, cuando vemos a una persona que realmente no está efectuando ningún ejercicio, ningún deporte, lo vamos a ver como una persona indolente, floja. O sea, vamos a empezar a ver una persona que no tiene características de progreso, de desarrollo. Y el deportista no, el deportista tiene ese ánimo desde, si más se hace ejercicios desde muy pequeño, se le genera esa disciplina de estar constantemente buscando progresar, desarrollarse. Y aparte nos da una óptima calidad de vida, porque el deporte mismo nos va a dar una mejor calidad de vida y nos va a dar salud. Ahora aquí hay una frase que pues me parece muy interesante, dice, el deporte no construye el carácter, lo revela. Y eso es muy importante, porque el deporte forja a los triunfadores, ayuda, o sea, si tienes un triunfador dentro de ti, el deporte va a hacer que salga. Eso es muy importante. O sea, ¿por qué? Pues porque muchas personas quedamos vamos a ver que no se descubren a sí mismas, no logran salir de ellos. Cuando el esfuerzo se convierte en una costumbre, los éxitos se convierten en una constante. Cuando estamos hablando de ese esfuerzo que estamos continuamente trabajando, ese deporte, ese ejercicio, y logramos ir superándonos en volumen, en fuerza, en logros, en competencias, esto se hace una costumbre porque nos acostumbramos a sentirnos bien, a estar sanos, y eso lo vamos a estar siempre buscando. Eso lo vemos continuamente a través de las personas que hacen ejercicio, nosotros mismos cuando hacemos ejercicio, que siempre estamos tratando de superarnos y sentirnos mejor. Esa sensación de placer que siempre sentimos después del deporte, pues nos las dan las hormonas, la serotonina, la dopamina, todos, al momento de que se liberan y nos hace sentir muy bien. El esfuerzo solo es esfuerzo cuando empieza a doler. Y esto es importante porque dicen que el músculo que no duele no creció y la realidad algo tiene de cierto y de verdad. Porque cuando haces el esfuerzo provoca cierto grado de liberación de toxinas, hay unos pequeños desgarres de las fibras, micro desgarres que obviamente van a generar un dolor, pero eso es necesario precisamente para ir creciendo. Todo cambio exige un esfuerzo
y cada esfuerzo puede ser un dolor, pero eso es importante para considerarlo precisamente para sentir que estamos haciendo un ejercicio bien. Ahora, si hacemos ejercicio y nunca sentimos ningún cambio, nada, pues realmente no estamos haciendo movimientos, pero no estamos haciendo un ejercicio que nos lleve a superarnos. Lo más difícil del ejercicio es comenzar a hacerlo. Ese es muy importante. Una vez que lo comenzamos a hacer, que lo estamos haciendo, y en forma regular, lo más difícil será parar de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo vemos. Cuando vamos de vacaciones, pues ya el segundo o tercer día que se nos rompió la rutina del ejercicio, ya nos sentimos incómodos. Ustedes lo habrán visto que desde unos 15 años a la fecha, la gran mayoría de los hoteles cuando vamos de vacaciones tienen un gimnasio. ¿Por qué razón? Porque precisamente buscan que no rompas tu rutina de ejercicio. Y eso es muy sano. Y eso hay que considerarlo como algo muy positivo. Ahora bien, vamos a empezar a hacer ejercicio, pero tenemos que tener cierta precaución. Tenemos que prevenir algo. Comenzar es la mitad de cualquier acción. Y en el deporte, calentar y estirar es la mitad más importante. Obviamente para tener éxito y para no dañarnos. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros mismos que vamos a hacer ejercicio y resulta que no calentamos porque tenemos prisa, porque ya tenemos muy corto el tiempo para el ejercicio y el resultado ¿cuál es? Pues que nos lastimamos. Y obviamente viene ya a tener que tener un 3, 4, 5, una semana o varios días en que no podemos hacer ejercicio hasta que no tengamos la recuperación del músculo dañado o afectado. Entonces es muy importante gastarle tiempo al calentamiento. Y aquí es donde viene algo de la prevención, utilizar CBD. Si sabemos que vamos a correr y que hay una cierta fricción en las rodillas, en los tobillos, que vamos a jugar tenis y pues en las muñecas, en los codos, en los hombros, o sea, de las articulaciones de mayor uso según el deporte que vamos a practicar, el aplicarse un bálsamo con CBD, una crema con CBD, antes que nos duela, nos va a ayudar precisamente a que no nos duela, a que nos sintamos mejor. Y eso es prevenir. Y obviamente junto con el calentamiento es muy necesario. Ahora bien, ¿qué traumatismos deportivos normalmente se tienen? O sea, hay que considerar que como el deporte, como hemos dicho, que va a generar un dolor, pues genera un dolor porque hay ciertos desgarres. Entonces, obviamente, vamos a analizar cuál es lo más común que se tiene. Y la sobrecarga. ¿Y qué viene siendo la sobrecarga? Es el exceso de todo. O sea, cuando vamos a hacer un ejercicio durante una media hora y lo hacemos durante una hora, o bien que levantamos un peso y resulta que nos vino alguien ahí que estamos queriéndolo pantallar y nos vamos a aumentar de peso en forma indebida. O sea, estamos sobrecargando. Mucho también es cuando tenemos una técnica defectuosa, hacer el ejercicio o el deporte mismo, que agarramos los aparatos de forma inadecuada, que estamos en lugares inadecuados. Hace poco escuchaba a una persona que tuvo problemas y lo mencionaba mucho sobre que él corría en una pista, obviamente una pista medio inclinada con un declive adecuado, pero siempre corría al mismo lado, entonces obviamente sus músculos y sus extremidades estaban siempre trabajando de forma diferente y vino un problema después muy fuerte. Entonces la idea es que pues correr de un lado y luego pues, darle otra vez correr del sentido contrario para poder equilibrarlo. Eso es todo, nada más tener el lugar adecuado para hacer ejercicio. Y obviamente cuando tengamos un dolor, que el dolor es muy normal que nos surja en una situación de competencia, de hacer ejercicio, de deporte, que sea un dolor controlable. Cuando el dolor ya no es controlable, es mejor detenernos. Ahora bien, tenemos ahí caídas, hay golpes, obviamente tenemos que atenderlos. Para ello, pues ahorita más adelante vamos a tratar este tipo de efectos, pero sí es importante que consideramos que siempre vamos a tener, cuando tenemos un ejercicio o practicamos un deporte, que vamos a tener algo que nos va a generar un dolor, una inflamación. Las fracturas y las luxaciones, que es también muy común, los esguinces, cuando hacemos un movimiento rápido, un giro rápido en la mano, en los pies, hay un esguince que se puede tener, hay una inflamación de los ligamentos, de los músculos, contracción o desgarre muscular, en tendones, una inflamación, en los meniscos, a veces hay torceduras o incluso hasta roturas. Entonces, estamos hablando de situaciones que suceden cuando practicamos deporte. Y todo esto nos va a llevar al dolor, a la inflamación, a la inmovilidad momentánea, al rompimiento de tejidos que podemos tener,
Obviamente eso genera una mayor temperatura, porque es normal que en el cuerpo se genere esa temperatura. Nos genera ansiedad, preocupación, depresión también, y obviamente dependiendo del problema nos llega a la incapacidad. Esto todo es un cuadro de todas las personas que en alguna forma practicamos un deporte y que lo hemos vivido. Para esto, pues, obviamente se aplican determinadas pues, medicinas o tratamientos, como es el antiinflamatorio. Hay muchos productos antiinflamatorios, como son los no esteroides del tipo AINE, como son el ibuprofeno, el naproxeno, en fin, son elementos o son medicamentos que van a atacar el aspecto inflamatorio. Y por otro lado, en analgésicos tenemos el acetaminofén, que obviamente, o las que están alrededor de o cercanos a o parecidos precisamente a este tipo de medicamentos, son los normales que se aplican. Sin embargo, también sucede cuando tenemos un problema de que nos caímos con una patada, una mala pisada, incluso un esguince, algo que nos generó un problema de inmovilidad. En ese momento nos aplican ya el spray ese de Reflex o cloretilo. Obviamente estos son básicamente para darnos un tratamiento de una baja temperatura que puede llegar hasta menos 20 grados en forma momentánea y sobre todo en la parte de la piel limpia, que no haya tenido ninguna herida ni mucho menos, y va a ser momentáneo la aplicación porque realmente inmediatamente vamos a sentir el alivio, no va a dejar de inflamarse y vamos a sentirnos bien. Muchas veces esto es contraproducente porque puede suceder que hayamos tenido una situación difícil, no el dolor en sí o la inflamación, puede haber sido un daño, fue severo, y con el momento que nos aplicamos este tipo de spray, sentimos que estamos bien y seguimos jugando o haciendo el deporte o el ejercicio y nos podemos afectar más. Entonces es muy importante que siempre haya un profesional del deporte que nos ayude precisamente a determinar si es correcto continuar o no. Hay otra aplicación que se llama, que es muy común también, los opiáceos, que se dan sobre todo, pues no en los deportes de tipo profesional, pero sí mucho en los amateurs o cuando hacemos ejercicio, que tomamos productos que son opiáceos que obviamente nos conducen a un problema más serio, a una dependencia, y obviamente también tenemos que van a afectarnos el hígado, el riñón, cualquiera de los medicamentos que hemos mencionado, precisamente cuando se abusa de ellos. Sin embargo, ¿qué sucede? Estamos poniendo aquí, estamos colocando el CBD como un complemento de este tipo de tratamientos alópatas, donde el CBD va a ayudar al aspecto antiinflamatorio o analgésico sin efectos secundarios y que va a hacer precisamente la misma acción que hace cada uno de ellos, de las medicinas alópatas. Más adelante los vamos a ver, pero queremos dar a entender que es donde empieza a entrar el CBD, que el CBD no viene en una forma digamos, que no es mágico, tiene un elemento científico por la cual se basa su acción dentro de nuestro organismo, que es a través del sistema endocannabinoide. Ahora bien, hablamos de los suplementos, que también se dan dentro del deporte, incluso hay casas comerciales muy connotadas, donde pues tiene una variedad tremenda de suplementos para los deportes, para hacer vitaminas, minerales, en fin, energéticos. Y la realidad es de que todo se basa en tener una dieta sana. Aquel que hace una dieta sana, aquel que va con su nutriólogo y le dice lo que debe de tomar el nutriólogo, de acuerdo a la edad y la actividad y el sexo que tenemos, y vamos a comer lo que debemos, no requiere suplementos. Los suplementos son, pues yo siento mucho a nivel publicitario, pero sí es importante conocer que con una dieta sana tenemos suficiente para evitar los suplementos. No es que sean malos los suplementos, lo que pasa es que podemos con una dieta sana suplirlos. Y la otra situación, los energéticos, que ya ahorita son muy comunes, que son de todos los días. Hay infinidad de energéticos en el mercado y que hay que tener mucho cuidado. La función básicamente para tener un energético es de estar hidratado, hidratarnos. Y también el ATP, que es el adenosín trifosfato o trifosfato de adenosina, que viene siendo la parte energética natural de nuestro organismo, que es la que nos va a proporcionar toda la energía necesaria. Entonces existen algunos complementos o suplementos que van a hacer que se active el ATP o bien que en forma externa tengamos el ATP. Y esto es bueno, pero no en exceso. Hay que tener cuidado también. Aquí es muy importante siempre estar de la mano de nuestro médico que conozca el deporte, porque la realidad es que el exceso de tanto de un suplemento que no debe ser o un energético que no deba ser
puede contribuir a que puede ser que en una competencia nos saquen de la competencia por estar tomando cosas no adecuadas, o bien que nos haga daño, y sobre todo en el riñón y en el hígado. ¿Por qué? Porque la metabolización que hace en el hígado puede contravenirse sobre todo por los sistemas enzimáticos que tienen de metabolización, y una cosa, un suplemento puede contravenir con algún alimento, o bien una proteína que están tomando puede estar contravenir, interferir con un energético, y es un problema serio. Por eso tener mucho cuidado y siempre estar pendiente de que nuestro médico nos indique lo adecuado. Pero en todos estos casos, el CBD como suplemento, pues porque el CBD va a estar dentro del aspecto, va a ayudarnos mucho en la cuestión de la microbioma para que tengamos una mejor nutrición. En los energéticos, el CBD nos va a ayudar mucho en la cuestión de energía. ¿Por qué? Porque tiene, a través del sistema endocannabinoide, activa precisamente todo el aspecto energético de nuestro organismo. Entonces el CBD va a intervenir en todo lo que estamos hablando, y ahorita un momento más lo vamos a ver con mayor amplitud. Cuando la inmovilidad que nos indica que debemos detenernos, tenemos que observar siempre las precauciones necesarias para evitar un daño mayor, que es lo que mencionaba hace un momento. Si tenemos necesidad porque tuvimos un problema en el tobillo, pues obviamente siempre hay que levantar, acostarnos y tener levantado el pie a la altura del corazón, de tal manera que evitemos una presión. Y aparte, sobre todo, yo aquí veo como una cosa de clave el CBD, aplicar el CBD para que de esa manera evite la inflamación. Pero ya empezamos a ver dónde empezamos a utilizar el CBD. Eso es parte importante de la prevención, y cuando ya sucede el accidente o el daño, aplicarlo. Obviamente los profesionales del deporte, que son el nutriólogo, el traumatólogo, los fisioterapistas, el psicólogo, el entrenador, en alguna forma todos van a usar el CBD, porque a través del nutriólogo vamos a tener el CBD, como ya mencioné, va a entrar dentro del aspecto de ayudar mucho en la nutrición a través de apoyar la microbioma. Hay el nervio vago, que es el que comunica todo el aspecto digestivo con nuestro cerebro. Entonces hace que tengamos una mejor comunicación y por lo tanto nuestra nutrición es mucho mejor. El traumatólogo, obviamente, tenemos el CBD, un antiinflamatorio, analgésico, neurogénico, una serie de cualidades que vamos a ver más adelante, que van a ayudar al traumatólogo en su labor. Al fisioterapeuta también, al psicólogo con la ansiedad, la depresión, el estado de ánimo, van a ayudar el CBD a superarse. Y el entrenador, si utiliza en forma completa el CBD, va a prevenir muchos de los posibles accidentes o daños que se puedan generar al hacer el deporte. Entonces, si se dan cuenta, el CBD interviene en todo esto. Ahora bien, si hablamos del CBD para los atletas, pues ¿qué va a hacer el CBD? Va a aliviar el dolor sin efectos psicoactivos, previene las inflamaciones, ayuda a ganar músculo, mejora la resistencia y el estado físico, protege tu sistema nervioso central, mejora tu sistema inmunitario, acelera la recuperación, reduce estrés y ansiedad y otras muchas funciones que podamos ver. Pero todo lo hace a través de lo que viene siendo el CBD, y aquí vamos a hablar muy específicamente de qué tipo de CBD. Hay el CBD aislado, que es únicamente CBD. Hay el CBD amplio espectro, que comprende todos los terpenos que estamos aquí viendo. Aquí estamos hablando de todos los flavonoides, que son alrededor de 21 flavonoides. Estamos hablando de 11 terpenos que tenemos aquí. Estamos hablando de 8 elementos fitocannabinoides de la familia del CBD. Y estamos hablando de 5 elementos del THC cuando es el efecto séquito o es el espectro total. Pero como estamos hablando del deporte y no podemos para nada tener THC, porque el THC sí está prohibido, actualmente todavía no podemos tomar CBD en el deporte. Entonces, al eliminarlo, debemos de tomar únicamente el CBD aislado y el CBD de amplio espectro. El CBD aislado es únicamente CBD, y el de amplio espectro comprende todo lo que mencioné, menos 5 elementos del THC. Entonces, esos están relegados, pero todos los demás van a funcionar, porque cada uno de estos elementos tiene un efecto terapéutico en nuestro organismo a través del sistema endocannabinoide. Entonces, en ese sentido, al tomar CBD, vamos a tener una poliacción terapéutica en nuestro organismo. Entonces, por eso menciono tanto que el CBD no tan solo va a ayudar a un dolor o una inflamación, sino a todo el estado de nuestro organismo, porque el sistema endocannabinoide nos va a llevar al equilibrio, a la salud, al balance, a la homeostasis.
¿Por qué estamos diciendo que el CBD va a hacer eso? Eso es lo que les dije hace un momento que les iba a explicar. Es antiinflamatorio porque controla las citoquinas, que son las que producen el dolor, que producen la inflamación. O sea, la inflamación se produce porque es un sistema sistema defensivo de actuar inmediatamente, produce la inflamación para generar una protección. Y eso entonces va a controlar las citoquinas para que no tenga tanta inflamación o lo necesaria nada más. Actúa como inmunosupresor de los macrófagos, que son precisamente los que van a hacer que se tenga esa inflamación. Es analgésico porque bloquea las transmisiones del dolor en la médula espinal y en el cerebro y libera las endorfinas y activa la anandamida. La anandamida es obviamente la que va a eliminar el dolor y va a hacer que tengamos una situación de control total de lo que viene siendo el dolor. No estoy hablando de un minuto, puedo hablar de 4 o 5 minutos que empezamos a sentir el alivio. Ahora, ahorita vamos a ver cómo lo podemos tomar. También el aspecto es ansiolítico, antidepresivo y relajante muscular, porque al activar la serotonina, la dopamina y la anandamida, en automático vamos a evitar la ansiedad, ese aspecto antidepresivo, y vamos a relajarnos muscularmente. Entonces, esto es muy importante para que vean por qué tiene esos efectos el CBD. Ahora es neuroprotector, protege la funcionalidad neuronal y evita la muerte celular y la isquemia. Aquí hay una referencia de PubMed, el PMID, que viene siendo la referencia con el número, para que puedan en un momento dado consultar, para que vean que ya PubMed, que es la revista médica de mayor importancia a nivel mundial, menciona la ayuda que da como neuroprotector en el deporte el CBD. Entonces, ayuda precisamente a proteger el aspecto neuronal. Y aparte es neurogénico, porque en el hipocampo se encuentran grandes cantidades de los receptores CB1 que corresponden al sistema endocannabinoide, los cuales son activados por el CBD, están activados por el CBD. FC es full spectrum, o sea, espectro total. El wide spectrum, que viene siendo el espectro amplio espectro, y el I del aislado, el isolation. Entonces, lo que estamos hablando es que al momento que se activa a través del CBD, el hipocampo va a generar nuevas neuronas. Todo esto en dosis bajas. No, aquí es donde no podemos, es muy importante esto, no porque tomemos mucho CBD vamos a tener un efecto mejor, no. Nuestro cuerpo va a requerir cierta cantidad de CBD y por lo tanto tenemos que tomarle forma lenta y poco, de tal manera que nuestro organismo lo empieza a aceptar. Y ahí es donde viene precisamente el aspecto de lo que estamos mencionando, el aspecto neurogénico. Como estamos hablando del deporte, entonces vamos a recomendar únicamente el broad spectrum, o sea, el espectro, amplio espectro y el aislado. Eliminamos el full spectrum, el espectro completo. Y aquí está la referencia del PubMed, donde se ve cómo a nivel científico se apoya el uso neurogénico del CBD en el deporte. Aparte va a producir un equilibrio hormonal, ayuda en el equilibrio de las glándulas endocrinas y del metabolismo. Precisamente es la base del sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es un sistema de neurotransmisión. Unos científicos le llaman el internet de nuestro organismo, la fibra óptica. Y el resultado es ese, que se comunica todo eso a través de neuronas, de hormonas. Y entonces al momento que hay un equilibrio hormonal que va a propiciar el sistema endocannabinoide a través de la activación del CBD, vamos a tener entonces un metabolismo adecuado y nos va a ayudar precisamente a esa recuperación, a ese sentirnos bien, a ese equilibrio en nuestro organismo. Va a ser antioxidante, el CBD es un antioxidante que va a hacer combatir los radicales libres que sabemos que simplemente por el hecho de vivir se producen en nuestro organismo. Imagínense cuando hacemos ejercicio la cantidad de radicales libres que se generan. Bueno, pues el CBD los combate, los elimina y eso hace precisamente que tengamos una mayor recuperación. Y es lo más importante del deportista, recuperarse. Es vasodilatador porque me va a mejorar el flujo sanguíneo, evita que se tenga una presión en las arterias. Esto es muy importante precisamente para tener una mayor capacidad de trabajo, de ejercicio. Evita los espasmos, o sea, relaja los músculos que se estiren y aparte que se estiren sin dolor. Esto hace precisamente que todos los atletas, lo hemos visto, de repente empiezan con problemas de espasmos en los músculos y empiezan los temblores y esto el CBD lo evita. Elimina las náuseas porque es antiemético, evita precisamente el vómito. Esas náuseas que tenemos a veces, sobre todo los de alto rendimiento, cuando es muy intenso el ejercicio, proviene precisamente de esas náuseas. El CBD las evita.
Ayuda a ganar músculo. Hay dos hormonas anabólicas y las catabólicas donde el CBD ayuda a controlar el cortisol y nos hace descansar. Esto es muy importante, ese control de cortisol, precisamente para que tengamos oportunidad de descansar. Cuando se produce el cortisol, pues estamos hablando de una competencia y lo requerimos, pero cuando deja entonces tenemos que controlarlo para tener ese descanso y eso hace que se ayude a ganar el músculo, o sea, se empiece a crecer el músculo. Acelera la recuperación, como ya mencionamos hace un momento, por su rápida acción analgésica, antiinflamatoria y neurogénica, por la generación de nuevas células, sobre todo a nivel del tejido muscular. Y evita los calambres, esos calambres que todo el mundo tenemos. ¿Por qué? Porque el CBD produce o bien tiene el control de la cantidad de humedad que tiene nuestro organismo, controla el agua. Y aparte controla la asimilación de los minerales y las vitaminas. Y sabemos que cuando nos falta algún mineral, por ahí vienen los calambres o traemos falta de agua, también vienen los calambres. Esto nos ayuda mucho. Entonces el CBD nos ayuda pues también con los calambres. Entonces, si se dan cuenta, es un cúmulo, pero un gran cúmulo de beneficios que se tienen cuando tomamos CBD a nivel preventivo o bien cuando ya estamos en el ejercicio o en la competencia deportiva. El CBD puede disminuir la intensidad de lo que está, de la intensidad del dolor, del problema que tengamos. Puede remitir ese problema, puede retrasarlo, puede detenerlo, puede curarlo. Pero siempre controla los síntomas. O sea, puede ser que el dolor, si tenemos un 10, número 10 de dolor, pues se nos vaya a un 2 o un 3, pero disminuyó el dolor. Entonces, esto es precisamente controlar los síntomas. Y todo esto sin efectos secundarios. Y todo esto es obviamente que nos va a dar calidad de vida. Con el CBD no vamos a hablar de que vamos a hacer ejercicio, vamos a tener 2 días o 3 en recuperarnos. Tomamos el CBD en forma preventiva y el resultado va a ser prácticamente que no tengamos un sufrimiento al hacer ejercicio o hacer un deporte. ¿Qué formas tenemos de tomarlo, de administrarlo? Sublingual u oral. Exacto, utilizando la microdosis que de inmediato hasta que se controlen los síntomas. Es decir, la microdosis es muy importante porque nuestro organismo requiere poco a poco acostumbrarse al CBD. Recuerden que el CBD no es una pastillita que tomamos y nos quita el dolor, no es así. El CBD es un tratamiento que nuestro cuerpo va a hacer que se active un sistema endocannabinoide, y el sistema endocannabinoide es para que se vean la importancia que tiene, es el orquestador de todos los demás sistemas. Es el sistema que tiene más cantidad de receptores de todos. En cualquier parte de nuestro organismo hay un receptor del sistema endocannabinoide. Por eso el CBD interviene en cualquier parte del organismo a través de los receptores del sistema endocannabinoide. Entonces, por eso, cuando hablamos de que vamos a tomar CBD, vamos a tomarlo con microdosis despacio para que de esa manera nuestro organismo lo empiece a asimilar y empiece a actuar todo el sistema endocannabinoide. Podemos usarlo en forma tópica, a través de crema, bálsamo o rolón, y aplicarlo de 2 a 5 veces al día según se requiera. Esto es muy común en el deporte, la pomada, la crema, el bálsamo, en fin, porque de esa manera nos va a llegar en forma inmediata, porque en 3 a 5 minutos ya empezamos a tener el efecto. Cuando hablamos del sublingual, vamos a tardar media hora, 1 hora en que tengamos el efecto, pero esto es para cuando tenemos un problema mayor en cuanto a que va a tardar 2 o 3 o 4 días en poder dominar ese problema que tuvimos, o más tiempo. Cuando es tópico, es una cosa momentánea, realmente nos ayuda mucho. Y el inhalado es vapear, o sea, es vapear en los momentos críticos del dolor o la inflamación por 10 a 15 minutos. Es cuando precisamente vapeamos, o sea, absorbemos, inhalamos el vapor del CBD. Y esto nos va a ayudar precisamente para que en 2 o 3 minutos tengamos el efecto, elimine el dolor y empiece a bajar la inflamación. ¿Por qué razón? Porque al momento que inhalamos se entra directamente a nuestros pulmones y una vez en los pulmones se va directamente al torrente sanguíneo y ahí a la parte que afectada o en desequilibrio. Por esa razón el inhalado se utiliza mucho como una forma de rescate. Pero en todos los casos siempre es muy importante que conlleven esta idea. Siempre el CBD nos va a dar una mejor calidad de vida, va a controlar la sintomatología en cualquier de las formas en que los podamos tomar. Claro, aquí sí el profesional, el médico debe decirles cuál es lo más adecuado de acuerdo al problema que se tiene. Podemos hablar aquí de la microdosis en forma muy rápida, pero sí tratar de que se entienda por qué es microdosis. Porque empecemos a tomarla poco a poco. Aquí estamos hablando de una gota en la mañana, otra gota a mediodía y otra gota en la noche.
3 gotas al día, después durante 3 días, después a los 7 días vamos a cambiar a 2, 2 y 2, después otros 7 días con 3, 3, 3, o sea, vamos poco a poco aumentando y así sucesivamente hasta que los síntomas estén controlados. Entonces, esta forma nos da a entender que no sabemos cuál es nuestra dosis. Nadie sabe su dosis hasta que no le empieza a buscar y experimentar. Los científicos no tienen definido qué dosis se debe tener para cada persona o para cada enfermedad. Cada quien tiene que tener, explorar su dosis. Y para ello es muy importante llevar una bitácora, porque voy a empezar a tomar y me siento con de dolor el 10, inflamación 8, en fin, ya sabemos cómo estamos. Y a los 4 días vamos a checar nuevamente cómo estamos y vamos a ver que ya bajó. Si no llevamos la bitácora, es posible que no sintamos tan rápido la mejora, pero con la bitácora nos damos cuenta que realmente estamos mejorando. Y la mejora no es tan solo en el dolor o en lo que nosotros estamos esperando tener un resultado, sino en todo nuestro organismo. Ahora, aquí es muy importante las concentraciones. No por tomar mucho CBD nos vamos a curar, definitivamente no. Nuestro organismo requiere la cantidad adecuada de CBD y no la sabemos, tenemos que buscarla. Entonces, si hablamos que hay concentraciones de 50 miligramos por mililitro o bien de 100 miligramos por mililitro de CBD, entonces no puedo decir que vamos a hablar de un gotero y nos lo tomamos el gotero, pues no es lo adecuado en forma inicial. Tenemos que ser con gotitas. ¿Por qué razón? Porque vemos, si hablamos de 3 gotas, vamos a tomar 6 miligramos en ese día. Y después a los 7 días vamos a hablar de 12 miligramos y poco a poquito vamos subiendo la cantidad de miligramos. Es en la forma en que nuestro organismo, a través del sistema endocannabinoide, va a hacer que tenga un efecto positivo. Pero si lo tomamos de repente, vamos a hablar de 36 miligramos, o sea, 18 gotas en un solo momento, el CBD no va a actuar. Más que ayudarnos, nos va a perjudicar, vamos a sentir mareos, dolor de cabeza, y nos vamos a decir, oye, no me cayó el CBD y mejor no lo tomo. Y no debe ser. Si lo tomamos lentamente, vamos a encontrar que nos va a ayudar mucho. Y si lo hacemos como sistema, van a encontrar que ya no van a vivir sin el CBD, no porque sea adictivo, no, sino porque les va a hacer sentir muy bien. O sea, cualquier problema que tengan en el ejercicio van a ver que el CBD los va a ayudar. Entonces es muy importante esto, porque también hay que considerarlo. El CBD no es droga, no es adictivo, no hay sobredosis. El CBD es la parte medicinal de la cannabis que no tiene ningún efecto de psicosis. No hay problema, es psicoactivo, pero no es tóxico. De tal manera que es psicoactivo porque te activa la mente, pero no es tóxico. Entonces es muy importante esto para que no tengan miedo al tomar CBD. Apoyando esta versión, la Organización Mundial de la Salud mencionó en octubre de 2018 que el cannabidiol, CBD, es la molécula no psicoactiva de la planta Cannabis sativa L. No es una sustancia peligrosa, por el contrario, cuenta con un alto potencial terapéutico. Con esto se dan cuenta que ya autorizó entonces que se utilicen en los eventos deportivos. Y de hecho, en internet aquí, la Organización Mundial de Antidopaje, ellos mencionan como una carta importante que se prohíbe cualquier tipo de cannabinoide, viene siendo específicamente tetahidrocannabinol. Sin embargo, aquí lo pueden ver, excepto el cannabidiol. Exceptúan el cannabidiol. Y eso es muy importante para que se den cuenta que no está penado por ningún evento deportivo el uso del cannabidiol. Por eso estamos mencionando mucho el que sea aislado o bien el de amplio espectro, que no contiene CBD, que no contiene THC, perdón. Ahora, aquí hay unos libros que recomendamos que son buenos para leer, tenemos datos muy importantes que nos pueden enriquecer mucho en todos los beneficios que tenemos de la cannabis medicinal y la cannabis medicinal aplicada también al deporte. Aquí hay unas referencias que estamos dando que pueden también consultar de cómo se habla a nivel científico de la ayuda que el CBD da hacia lo que es el deporte, hacia lo que es el ejercicio.